correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 62ª legislatura. Se solicita a los diputados y diputadas que registremos nuestra asistencia mediante el sistema electrónico. Le solicito al diputado secretario Rodolfo Gerardo Walsh Aureoles se sirva a informar sobre el número de integrantes de la Diputación Permanente que estén presentes y si existe quórum para el desarrollo de la misma. ¿Listo? Como que no está operando el sistema, ¿lo podemos hacer físicamente? No, yo opero. Ahí está, allá está arriba, ¿no? Bueno, Sí. ¿cómo votamos? ¿Cómo pasamos la lista de asistencia? Perdón. Allá está arriba. Ah, ok. Es que aquí no aparece nada. Diputado presidente, se informa que estamos presentes 11 diputadas y diputados de los integrantes de la Diputación Permanente, por lo que existe quórum legal para el desarrollo de la sesión. Gracias. Habiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que se aprueben en la misma. Se informa que a solicitud de esta presidencia y con fundamento en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso, se solicita la dispensa de la lectura del orden del día para esta sesión, toda vez que el referido orden del día fue dado a conocer a los integrantes de la Diputación Permanente con oportunidad y que ya se encuentra contenida íntegramente en la Gaceta Parlamentaria de la página del Congreso, para lo que dicha solicitud se somete a su consideración. Lo pongo a consideración si están de acuerdo en obviar la lectura. No habiendo intervenciones, se somete a votación la referida propuesta de dispensa de la lectura. Solicito a la compañera Luz Helena tome nota de la votación. No. Ahora sí ya. Gracias. Diputado presidente, se informa que el resultado de la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias. Se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura del orden del día para esta sesión. Conforme al resultado de la votación, es que se dispensó y no se quitó del guión lo siguiente. Se somete a consideración. Deme chance. Solicito al diputado secretario Rodolfo Gerardo Walsh Aureoles se sirva a dar lectura al informe de correspondencia y documentación recibida. Informe de correspondencia y documentación recibida por el Congreso del Estado, 20 de enero de 2021. 1. Copia del oficio de la Directora General de Política de Crédito, dirigido a la responsable de la Unidad de Atención de Transparencia de la Secretaría de Finanzas, mediante el cual envía información correspondiente al cierre del mes de noviembre del 2020. Turnes a la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública. Copia de oficio de Directora General de Política de Crédito, dirigido a la responsable de la Unidad de Atención y Transparencia de la Secretaría de Finanzas,
mediante el cual le envía información correspondiente al cierre del mes de diciembre del 2020. Túrnese la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública. Oficio del Secretario de Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita respetuosamente a este Congreso tenga bien considerar, en coordinación con el Poder Ejecutivo, la creación de una comisión interinstitucional de carácter estatal con la función de vigilar la correcta aplicación de los programas sociales durante el proceso electoral ordinario del año en curso. La Junta de Gobierno no tiene capacidad resolutoria, sin embargo, es un tema que requiere del consenso de las fracciones parlamentarias. Por lo tanto, túrnese a la Junta de Gobierno para que sea valorada en las fracciones parlamentarias. Oficio del vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva en Coahuila, mediante el cual remite para conocimiento la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la cual se ejerce la facultad de atracción y se fijan los mecanismos y criterios tendientes a garantizar los principios de imparcialidad y equidad en los procesos electorales federal y locales 2020-2021, identificada con el numeral INE CG 693/2020. De enterado y a disposición de los integrantes de esta legislatura. Oficio de la Secretaría del Ayuntamiento de General Cepeda, mediante el cual informa que en sesión de Cabildo se aprobó la solicitud de licencia de los ciudadanos Juan Amado Marínez Hernández y Eduardo Javier Alonso Navarro para separarse de sus funciones de tercer y quinto regidor de dicho ayuntamiento, así como que sean nombrados sus suplentes. Túrnense la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. Copia de oficio del ciudadano Juan Amado Marínez Hernández, dirigido al Cabildo de General Cepeda, mediante el cual solicita se le conceda licencia por tiempo indefinido para separarse de sus funciones de tercer regidor. Túrnense la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. Oficio del secretario del Ayuntamiento de Torreón, mediante el cual se solicita la validación del acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de dicho municipio para celebrar con la persona moral inmobiliaria AIFOS SADCB un contrato de concesión de uso y exclusividad para la publicidad por un periodo de 15 años para la construcción de 3 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la ciudad. Túrnense la Comisión de Finanzas. Oficio del presidente municipal de Torreón, mediante el cual se solicita la validación del acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de dicho municipio para enajenar a título de permuta 2 inmuebles ubicados en el fraccionamiento Santa Bárbara a favor de Juan Enrique Ramos Salas. Túrnense la Comisión de Finanzas. Oficio de la ciudadana María Guadalupe Rodríguez Muñoz, mediante el cual solicita sea designada como síndico de primera minoría del Ayuntamiento de Viesca. Túrnense la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. Copia de escrito del contador público Israel Sánchez Ortiz, director de Administración y Finanzas del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, dirigido a la licenciada María del Socorro Hernández Manzano, titular del órgano interno de control, mediante el cual interpone el incidente en unidad de actuaciones para resolver medidas cautelares. Túrnense la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información. Oficio del titular de la unidad de enlace de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual remite un código QR que contiene el segundo informe de gobierno del presidente de la República, así como el segundo informe de labores de las siguientes dependencias: Gobernación, Marina, Función Pública, Salud y Energía. De enterado y a disposición de los integrantes de esta legislatura. Oficio del Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual se comunica un punto de acuerdo en el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión, a efecto de que lleven a cabo las acciones conducentes a fin de darle sustento expreso en la ley del impuesto al valor agregado a la tasa preferencial del 8% para la zona fronteriza del país, para garantizar el beneficio y la competitividad de la economía de los habitantes de la región norte de la República Mexicana, solicitando su adhesión al mismo. Túrnense la Comisión de Asuntos Fronterizos. Oficio del secretario de Ayuntamiento de Sabinas, mediante el cual informa de la solicitud de licencia por un tiempo de 45 días de la ciudadana Claudia Deyanira Andrade Bernal para separarse de sus funciones de segunda regidora de dicho ayuntamiento, así como que sea nombrado su suplente. Túrnense la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 del municipio de Viesca. Túrnense la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública. Diputado presidente, ¿es cuánto? Gracias. A continuación se concede la palabra al diputado Jesús María Montemayor Garza para dar lectura a una proposición con punto de acuerdo que presenta y que se encuentra consignado en el punto 5A del orden del día aprobado.
Con su permiso, diputado presidente. Proposición con punto de acuerdo que presentan las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario Miguel Ramos Arizpe del Partido Revolucionario Institucional por conducto de la voz. Con el objeto de exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal para que instruya de manera inmediata el retiro de los trabajadores denominados servidores de la Nación de las brigadas de vacunación en el estado de Coahuila de Zaragoza, para evitar poner en riesgo la coordinación y operatividad del plan de vacunación en curso contra el COVID-19. Honorable Diputación Permanente del Congreso del Estado de Coahuila, el suscrito, el de la voz, conjuntamente con los demás diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Miguel Ramos Arizpe del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción sexta, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, solicitando sea considerada de urgente y obvia resolución en base a las siguientes consideraciones. El día 11 de marzo del 2020, el mundo entero se conmocionó cuando el doctor Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, calificó como pandemia el brote de coronavirus SARS-CoV-2 que causa enfermedad COVID-19, a causa de la magnitud en el número de contagios, de países involucrados y decesos. Un suceso desafortunado y sin precedentes a nivel mundial. Desde ese momento, Coahuila, gracias a la gestión del Poder Ejecutivo del Estado, oportunamente empezó a tomar cartas en el asunto, impulsando medidas para hacer frente a esta terrible enfermedad que tanto ha lastimado a las y los coahuilenses. El día 19 de marzo del año pasado, mediante una publicación extraordinaria en el periódico oficial del Gobierno del Estado, se emitió el decreto por el cual se establecen acciones para la prevención y el control de la propagación del virus SARS-CoV-2 en nuestro Estado, así como la respectiva declaratoria de emergencia, iniciándose así una serie de medidas administrativas con una brillante gestión y organización que han logrado regular las incidencias de contagio y la propagación en nuestro Estado. Algunas de las medidas que se optaron por tomar y que son pieza clave del gran resultado en el Estado para cuidar la salud de las y los coahuilenses son el uso obligatorio de cubrebocas, reducir la movilidad de las personas, el cierre temporal de algunos lugares a fin de disminuir el número de contagios, o también la creación, la creación de subcomités regionales, técnicos regionales en cada una de las regiones del Estado, que han trabajado de manera admirable y sobresaliente, además en coordinación con los 38 presidentas y presidentes municipales. Cabe señalar que dichas acciones se han instrumentado con el acompañamiento de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional, entre otras. Fue hasta el 23 de marzo del 2020 que el Gobierno federal decidió reconocer la epidemia de enfermedad por el virus acá en México como una enfermedad grave y de atención prioritaria, mediante la publicación hecha en el Diario Oficial de la Federación del acuerdo respectivo emitido por el Consejo de Salubridad General. Finalmente, en fechas posteriores, se dio a conocer a nivel nacional el escalonamiento de fases por la pandemia del coronavirus COVID-19 y con ello el aumento de personas contagiadas en nuestro país día tras día, mes tras mes. Las cifras son alarmantes. Apenas el martes 12 de enero, la Secretaría de Salud anunció un nuevo récord de muertes diarias en México por el COVID. Un total de 1,314 personas fallecidas en un día, que se suman a los más de 139,022 fallecimientos acumulados durante esta crisis sanitaria. Aunado al anterior,
El alza en contagios no ha disminuido. Este pasado viernes 15 de marzo, de enero también, se batió el récord de contagios. En las últimas 24 horas, un total de 21.366 personas resultaron positivas a la enfermedad. Desde que comenzó esta pandemia, finalmente también se detectó un aumento en la letalidad del virus que pasó de un 6% a un 8% según las cifras oficiales. Según se informa en la última versión publicada el pasado mes de diciembre de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención del COVID-19 en México, hasta el 12 de enero de 2021 se recibieron en el país aproximadamente 546.975 dosis de vacunas de la compañía Pfizer. Su aplicación inició el 24 de diciembre del 2020 en la Ciudad de México, en Coahuila, en el Estado de México, en Querétaro y Nuevo León. Y a partir de este pasado 12 de enero del 2021 empezó en todo el territorio nacional. Afortunadamente, gracias a un excelente trabajo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, las vacunas contra el COVID arribaron a nuestra entidad a finales del mes de diciembre y ya son 3 los lotes que han llegado a Coahuila y con ello un panorama favorable para la salud de las y los coahuilenses. Y en consecuencia podríamos estar hablando de la luz al final del túnel. Es por ello que nos parece necesario destacar y aplaudir el trabajo que se ha dado en coordinación con nuestras autoridades, la Secretaría de Salud del Estado, el personal de salud del Gobierno federal y los miembros del Ejército Mexicano, que han sabido ejecutar un proceso de vacunación de manera sistematizada, eficaz y ejemplar. Coahuila ya es testimonio nacional de cómo llevar a cabo de manera organizada un plan de vacunación abanderado por la coadyuvancia y cooperación de las autoridades competentes, y eso nos lleva a abordar este punto de acuerdo referido. Los resultados lo son todo. El proceso de vacunación en el Estado marcha por buen camino y es porque tiene como pilar principal la organización, pero la presencia en el Estado de trabajadores federales adscritos a la Secretaría de Bienestar y que forman parte de las brigadas de vacunación que actualmente se están llevando a cabo, nos hace preocuparnos por el riesgo latente contra la organización del proceso de vacunación que el gobierno local y federal han venido manejando. De acuerdo a testimonios recabados en días pasados por diversos medios de comunicación, los servidores de la nación presentaron un desconocimiento absoluto del proceso de vacunación, retrasando los trabajos del personal de salud que está a cargo. Además, se denunció que estos funcionarios solicitaron la credencial del lector a quienes acudieron a vacunarse con el argumento de realizar un registro, a pesar de que tanto la Secretaría de Salud Estatal y la Federal, así como la Secretaría de la Defensa Nacional, ya cuentan con un registro de quién se va a vacunar. No podemos tomar a la ligera la participación de estos miembros del gobierno federal en el proceso de vacunación, porque corre un peligro, un plan de vacunación que se ha llevado a cabo de manera operativa y organizada tripartitamente por las autoridades ya referidas. La injerencia de los denominados servidores de la nación en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 es innecesaria cuando vemos los frutos del esfuerzo de nuestras autoridades locales y federales reflejadas en los porcentajes y números de personas que hasta la fecha han sido vacunadas. Su participación solo aboca a las ganas de querer politizar la aplicación de las vacunas y darles a estas un contexto electoral de cara a las elecciones del mes de junio. Es fundamental evitar a toda costa entorpecer las labores de vacunación. Para las diputadas y diputados del Congreso del Estado de Coahuila y Zaragoza que presentamos este punto de acuerdo, queda claro que nada es más importante que la salud de los coahuilenses. No se debe de permitir por ningún motivo que un bien tan preciado como la salud de miles de personas, millones de personas, pueda estar sujeta a un control político e intereses partidistas. Es por todo lo que se menciona anteriormente que reprobamos categóricamente a falta de necesidad y utilidad la participación de los referidos miembros de la Secretaría de Bienestar Federal en las labores de vacunación.
y solicitamos cordialmente a la autoridad referida que como institución encargada de dichos trabajadores ordene su retiro del proceso de vacunación en el estado de Coahuila, esto con el único fin de no entorpecer y perjudicar los grandes resultados que ha tenido la estrategia que nuestras autoridades han venido implementando. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto, artículos 21, fracción sexta, 179, 180, 181, 182 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante esta soberanía solicitando que sea tramitado como de urgente y obvia resolución el siguiente punto de acuerdo. Único, se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal para que instruya de manera inmediata el retiro de los trabajadores denominados servidores de la Nación de las brigadas de vacunación en el estado de Coahuila de Zaragoza para evitar poner en riesgo la coordinación y operatividad del plan de vacunación en curso contra el COVID-19. Atentamente, Saltillo, Coahuila, Zaragoza, 20 de enero del 2021. El de la voz. Es cuanto, diputado. Se somete a votación la solicitud para que se considere de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo que se acaba de leer por parte del diputado Jesús María Montemayor Garza. Sírvase tomar nota e informar a esta presidencia del resultado de la votación al diputado Gerardo Walz. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 9 votos a favor, 2 votos en contra, 0 abstenciones. Gracias. Se aprueba por mayoría la solicitud para que la proposición que se dio a conocer sea considerada de urgente y obvia resolución. Se somete a consideración de los diputados el punto de acuerdo contenido en la proposición. Si alguien desea intervenir, sírvase indicarlo mediante el sistema electrónico a fin de registrar su intervención. ¿Algún otro compañero? ¿Quién desea intervenir? ¿Hugo? Muy bien. Tiene la palabra el compañero Francisco Javier Cortés. Después el compañero Walz y después el compañero Dávila. Tiene que preguntar qué sentido en la votación, pero como usted lo quiera manejar. Buen día, compañeros y compañeras, diputados y diputadas. Honorable diputado, Diputación Permanente del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, presente. Con relación a la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Jesús María Montemayor Garza, mediante la cual solicita se retire a los funcionarios públicos denominados servidores de la Nación del programa de vacunación para la población contra el COVID-19. El Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional rechaza categóricamente dicha propuesta, toda vez que el diputado Montemayor confunde la buena intención de los programas de gobierno de la República que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador con fines electorales. En efecto, el esquema de servidores de la Nación implementado por el gobierno federal no es con fines electorales, como indebidamente lo señala el ponente del punto de acuerdo. Más bien es con la finalidad de llevar a cabo una inmunización contra el COVID-19 más rápida, pero sobre todo más efectiva, teniendo como prioridad la atención a las personas que habitan en zonas de población mayoritariamente indígena y afroamericana, zonas con alto riesgo o muy alto grado de marginación y zonas con altos índices de violencia. Cabe señalar que los servidores de la Nación son funcionarios que están encargados de llevar a cabo el censo del bienestar
que es un proceso de diagnóstico socioeconómico y de necesidades sociales, con el que se permite contar con un mecanismo de revisión, verificación y actualización del padrón de los programas sociales, además de la generación de información estadística para el diseño e implementación de políticas públicas en materia social y de programas prioritarios. Por otra parte, los servidores de la Nación son parte fundamental en la implementación de los programas sociales prioritarios del Gobierno federal en todo el país, entre ellos, Programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, pensión para el bienestar de las personas mayores, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, Sembrando Vida, programas de becas de educación básica para el bienestar Benito Juárez, becas universales para estudiantes de educación media superior Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro, La Escuela es Nuestra, Jóvenes Construyendo el Futuro, Precio de Garantía, Productos Alimentarios Básicos, Fertilizantes, Productos para el Bienestar, Programa de Microcréditos para el Bienestar, que son las tandas para el bienestar, Programa Nacional de Reconstrucción, Programas de Mejoramiento Urbano. Asimismo, es de señalar que los servidores de la Nación son funcionarios que principalmente radican en las regiones que recorren y tienen contacto directo con los beneficiarios, a efecto de evitar intervenciones en la entrega de apoyos, lo anterior en cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el acuerdo por el cual se emiten los lineamientos que regulan las funciones de las delegaciones de programas para el desarrollo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio del año 2019, así como en el programa sectorial de la Secretaría del Bienestar. Son los que identifican a las personas beneficiadas, así como los que la localizan geográficamente las necesidades de la población. Estos funcionarios se han encargado de la logística para la entrega de los beneficios a cada persona y por lo tanto conocen las características especiales que tiene cada localidad, ciudad, municipio o región en su entidad, sobre todo de las zonas más marginadas y apartadas donde se ubica la población más vulnerable del país. La contingencia sanitaria internacional provocada por la pandemia del COVID-19 ha amenazado a millones de personas en todo el mundo, teniendo un impacto en la economía, los negocios, los empleos, el bienestar, las condiciones de la vida de la población. Esta situación no ha sido ajena a México, ya que ha sido una amenaza para el desarrollo social y ha afectado en mayor proporción a los grupos más vulnerables. Por ello, el gobierno mexicano ha visto la necesidad de ampliar y fortalecer las medidas emergentes de respuesta a partir de los programas prioritarios, como lo son los créditos a la palabra, el programa emergente de vivienda, el adelanto de pensiones para adultos mayores y personas con discapacidades diferentes. Reactivación de las economías locales con programas como La Escuela es Nuestra, Sembrando Vida, los programas para el campo, donde la participación de los servidores de la Nación ha sido fundamental. La participación de los servidores de la Nación en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 es siendo parte de las brigadas Correcaminos, conformada también por personal médico y de salud de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina o de la Guardia Nacional y, en caso de requerirse, personal voluntario. Tiene como función apoyar el trabajo que realiza el personal médico, tanto federal como estatal, así como la Defensa Nacional, a efecto de agilizar los trabajos de registro y de coordinar a las personas. Lo anterior para que los encargados de salud se enfoquen solamente en la aplicación y no se pierda en los tiempos de registro y ubicación de los candidatos a recibir la inoculación. En este Plan Nacional de Vacunación, la autoridad responsable de la aplicación de las vacunas, en todo momento la Secretaría de Salud.
es la encargada de las directrices que se llevarán a cabo para cumplir en tiempo y forma con esta campaña nacional. La estrategia del Gobierno federal de incluir a los servidores de la Nación se basa en las recomendaciones que han hecho organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, que identifica 4 principios generales que deben preceder las decisiones sobre prioridades de vacunación. Inciso A, igualdad y no discriminación, lo que implica reconocer que la vida y la salud de todas las personas tienen igual valor y que, por tanto, solo debe reconocer prioridad en favor de cuya persona condiciones objetivas lo justifiquen razonablemente. Una consecuencia extrema de este principio es la posibilidad que las vacunas sean asignadas mediante el método de sorteo. Inciso B, máxima utilidad, que implica procurar alcanzar el máximo beneficio y el mínimo perjuicio social. Inciso C, máxima vulnerabilidad, es decir, priorizando a los segmentos poblacionales expuestos a los mayores riesgos. Inciso D, preferencia funcional, es decir, privilegiando a quienes desempeñan funciones de altísimo valor social o con los que se exponen significativamente al riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2. El Banco Mundial, compañero, por su parte, perdón que lo interrumpa, compañero, le quedan 30 minutos para concluir la intervención. El Banco Mundial, por su parte, sugiere que los sistemas de protección social pueden ayudar a los países a hacer frente a la pandemia por el COVID-19 al considerar que estos sistemas son cruciales para salvaguardar a las personas pobres y vulnerables. En un informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPANAL, y la Organización Panamericana de la Salud, propone enfoque con 3 fases que incluyen la adopción de políticas de salud económicas, sociales y productivas dirigidas a controlar y mitigar los efectos de la pandemia, reactivar con protección y construir de manera sustentable e inclusiva. El Grupo Puebla, conformado por 14 países de América Latina, entre ellos México, considera impulsar ante la ONU la equidad social y una garantía de protección para los más vulnerables en tiempos de la pandemia. El Gobierno de México, a través de sus representantes permanentes ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, durante una reunión organizada por la Organización Mundial de la Salud, la Alianza para las Vacunas, UNICEF y la Cruz Roja en diciembre pasado, reiteró la importancia de que la participación social es esencial para la efectiva distribución y aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Es por todas estas recomendaciones y muchas más que el Gobierno mexicano considera la importancia de una estrategia integral para combatir esta pandemia del COVID-19, basada en el aspecto de salud mediante un plan nacional de vacunación emergente y políticas públicas encaminadas. Compañeros, se le agotó el tiempo. Ya voy a terminar, principalmente aquellos que son vulnerables y se encuentran en las regiones más apartadas del país. La proposición como punto de acuerdo presentada por el diputado Jesús María Montemayor Garza ensalza la labor del Ejecutivo. Consideramos que es la obligación tanto del compañero presidente como del ciudadano gobernador la implementación de políticas públicas encaminadas al bienestar de la población que gobiernan independientemente del origen de cuál emanen. No necesita nuestro aliento, no es nuestro papel dárselo. Por otro lado, los argumentos que se han venido exponiendo no están basados en trascendidos periodísticos, ni en chismes, ni en estudios de organismos como la CEPANAL. Compañero, los servidores de la nación son pueblo organizado. Ya se excedió Por tanto, 30 segundos más de su tiempo. Por favor, le agradecemos. La de punto de acuerdo del diputado Jesús María Montemayor Garza. Es cuanto, señor presidente. Exhorto a los compañeros diputados que hagan uso de la voz, que cumplamos con el tiempo establecido para el debate. Es penoso estar haciendo este tipo de acciones en marco de una tolerancia legislativa. Se dio un poquito de tiempo, fueron 40 segundos más. Sin embargo, mi petición, exhorto, solicitud es pedirles que nos sujetemos al tiempo. Tiene la palabra el diputado Gerardo Walz. Gracias, presidente. Quiero decir que estoy parcialmente de acuerdo con el punto de acuerdo que se presenta y me voy a explicar por qué esa parcialidad. La acusación
o el comentario que se hace es que a través de este grupo de funcionarios conocidos como siervos de la nación, se está tratando de politizar o se está politizando el tema de la vacunación, lo cual me parece que es cierto. Nuestro compañero de Morena dice que su participación no es con fines políticos o con fines electorales y hace toda una reseña de los programas sociales en los que estos funcionarios trabajan, becas, pensiones, programas para el campo, etcétera, etcétera. Y hizo una larga lista de los programas sociales que están manejando, lo cual me parece bien. Sin embargo, no es lo mismo manejar un programa social de una beca que un programa que tenga que ver con la salud. A mi juicio, estos funcionarios no están ni preparados, ni capacitados, ni equipados para llevar a cabo una labor, aunque sea de auxilio en la vacunación. Y a mi juicio, además de que no están ni preparados ni capacitados, lo único que hace su presencia es incrementar los riesgos de propagación y de contagio, porque al no estar capacitados ni al llevar el equipo adecuado, pues evidentemente implica un riesgo, y tan es un riesgo que recientemente nos estamos teniendo que enterar que les dieron preferencia a la vacunación a estos funcionarios por encima de médicos que están en la primera línea de acción y por encima de adultos mayores, lo cual es evidentemente una aberración del mismo programa de vacunación que el propio gobierno federal presentó y que ahora está modificando para beneficio de estos funcionarios y para poder mantenerlos o para poder tratar de justificar mantenerlos en el terreno o en el campo trabajando en esto. ¿Cuál es la parte en la que no estoy de acuerdo? Nuestro compañero diputado presenta su punto de acuerdo y acusa que los siervos de la nación, o a través de los siervos de la nación, se está queriendo politizar la vacunación. Insisto, lo cual es cierto. Sin embargo, su argumento en sí mismo politiza la vacunación. Porque entonces, al decir que gracias al gobernador se ha logrado controlar la pandemia, es politizar el tema. Porque además eso no es cierto. Si le debemos al gobernador el control de la pandemia, entonces también tendríamos que decir que le debemos al gobernador los muertos por la parte que no se ha podido controlar. No podemos nomás darle la parte buena y no reconocer que también tiene una parte entonces de culpa. Tendríamos que ser congruentes y si le vamos a dar un beneficio, hay que también darle la parte negativa. Hemos estado en los últimos meses, prácticamente durante toda la pandemia, dentro de los 10 estados más afectados a nivel nacional. Entonces yo no entiendo cuál es el logro que le pretenden dar. Y luego politizan el tema diciendo que las vacunas llegaron gracias al gobernador, lo cual tampoco es cierto. Porque en todo caso, entonces, si las vacunas llegaron gracias al gobernador, las vacunas que faltan también son culpa del gobernador. Otra vez volvemos a caer en lo mismo, no podemos nomás darle la parte positiva sin reconocer que hay una parte negativa en todo esto. Entonces yo creo que yo me asumo al punto de acuerdo. Respetuosamente, me gustaría que no se incluyeran menciones tratando de darle crédito a ningún funcionario público, ni al presidente de la República, ni al gobernador del estado, de ningún estado, el partido que sea, ni a ningún presidente municipal, ni a ningún secretario de salud, etcétera, etcétera. Creo yo que el punto es, en sí mismo, en el fondo, lo que busca es correcto, e insisto, estoy de acuerdo con el planteamiento que se hace, porque coincido con él, mas sin embargo no con esos agregados políticos que se le hacen cuando estamos tratando de evitar que el tema se politice. Es cuanto, presidente. Gracias. Tiene la palabra el diputado Dávila. Con su permiso, diputado presidente, colegas diputados, hay que ser congruentes. Los servidores de la nación
empezaron como un grupo que pedía el voto para Morena en 2018 y hoy son quienes supervisan las brigadas de vacunación. También hoy son quienes están recibiendo vacunas antes de que concluya la etapa orientada a proteger a nuestro personal de salud. Es algo que, como muchas otras cosas, el gobierno federal nunca comunicó con antelación y solo buscan parchar sus errores. No es necesaria su presencia en las brigadas. Coahuila tiene infraestructura suficiente para la aplicación de dichas vacunas. Con la salud no se juega. Dejemos a los profesionales, a la gente que está capacitada para que puedan hacer su trabajo. Y hablo de congruencia, compañero diputado, porque yo en lo personal no me vacunaré hasta que el último coahuilense haya recibido esa vacuna, no como usted lo hizo hace algunos días. Yo quisiera pedirles respetuosamente que seamos congruentes. Hay cifras que así nos lo hacen saber. El porcentaje de cobertura de la vacuna de tuberculosis era del 95% en el 2017 y 2018, y en 2019 bajó al 76%. La vacuna de rubiola tenía un 97% de cobertura en 2018 y bajó al 73% en el 2017. Estos son datos de la UNICEF. Estas son vacunas inscritas en el esquema de vacunación nacional. Parecen solo números, pero cada punto porcentual son miles de niños que han dejado de ser vacunados. ¿Cómo esperan que tengamos confianza en la aplicación universal de la vacuna contra el COVID, SARS-CoV-2, si no han sido capaces ya no de argumentar, tan solo de mantener el nivel de vacunación que teníamos? Nuestros hijos hoy no tienen la garantía de recibir las vacunas de las enfermedades de la infancia que nosotros recibíamos hace años, por la ineficiencia del gobierno actual. No solo hemos perdido el estatus de excelencia a nivel nacional y mundial, sino que cada año ganamos incertidumbre sobre el futuro de nuestra sociedad. Y en cuanto al tema de si se está haciendo bien o no en el manejo aquí en Coahuila, dejémoselo a los coahuilenses, dejémoselo a la gente. Ellos han estado evaluando al gobernador y han dado a través de su evaluación una aprobación que hoy lo tiene, él tiene. Yo les pediría que trabajemos por Coahuila, trabajemos por la salud, no juguemos en ese tema y que seamos congruentes en el hacer. Es cuanto, presidente. Gracias. El diputado Jesús María Montemayor Garza pidió la palabra por alusiones personales, a lo igual que el diputado, ¿también es por alusiones personales? Así es. Igualmente el diputado Walsh. Tiene la palabra el diputado Jesús María Montemayor. Gracias, diputado presidente, con su permiso. Diputado, pues efectivamente, lo que nosotros comentamos en el punto de acuerdo es que estamos reconociendo, estamos aplaudiendo la coordinación que existe entre el gobierno federal y sus institutos de salud, la Secretaría de Salud Federal, así como de la Secretaría de Salud Estatal, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y gran parte de lo que estamos buscando es, lo han comentado ya aquí mis compañeros diputados que me antecedieron, pues es buscar que no se entorpezca el programa de vacunación. Miren, si hubieran llegado 4 millones de vacunas a Coahuila, pues ahí sí le pediríamos que nos echaran la mano para organizarnos. Llegaron 16,000 para 4 millones. 16,000 para 4 millones de coahuilenses. No se requiere mucha gente para organizar eso, por un lado. Gracias por leernos todos los programas sociales. Nos dimos cuenta que ayudan bastante a la gente.
casi leyó toda la ley orgánica de la Secretaría del Bienestar. Nosotros buscamos eso con este punto de acuerdo, que no haya intermediarios, que no exista favoritismo. Quizá usted está más tranquilo, pues ya se vacunó, pero hay mucha gente que no se ha vacunado y que ellos son los que no quieren que el programa de vacunación se entorpezca. Usted ya fregó, ya se vacunó, pero pues hay muchos que todavía no. Ahí réstenle 4 millones, 3 millones 600 contra 16,000, 17,000. Y lo que se ponderó y a lo que se le dio prioridad fue a los de la primera línea de batalla. No sé qué tan difícil sea eso para alguien entender primera línea de batalla, para los médicos, para las enfermeras, para la gente que todos los días está poniendo en riesgo su vida. Ayúdenos, échenos la mano, tiene la oportunidad de cambiar su voto si se puede. Demuéstrelo a los coahuilenses que se preocupan por ellos y por su salud. Échenos la mano, cambie esa decisión. Todavía tiene oportunidad de hacerlo y de refrendar si sube aquí a tribuna. Y que diga que lo que usted quiere es que el programa de vacunación avance, sea en beneficio ahorita para las poquitas vacunas que hay, que no se le echa la culpa a nadie, y ahorita me refiero al diputado Walz, no se le echa la culpa a nadie, nomás son las que llegaron, son muy pocas, llegaron al estado de Coahuila, gracias a Dios, pocas, pero llegaron, a muchos estados no han llegado, y bueno, pues hay gandallas de repente en todos lados. Y al diputado Walz, pues yo le agradezco que esté de acuerdo con mi punto de acuerdo, parcialmente, como lo dice él. Si usted lee bien el punto de acuerdo, espero que lo haya escuchado y leído bien, yo hablo y celebro la coordinación y reconozco la labor del gobierno federal y del gobierno estatal, de los dos. Del gobierno federal a través de las secretarías de salud, a través de la propia Defensa Nacional, de los dos. Ya serán, como lo dijo el diputado Ávila, los coahuilenses quienes se encarguen de decidir si el gobernador está haciendo bien su trabajo o no. Muchas gracias. ¿Cuánto, diputado presidente? Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Cortés por alusiones. Regresamos a tribuna con relación a la alusión que hizo el diputado Dávila en mi persona como diputado local. Voy a leerles el manifiesto que mandamos a los medios de comunicación y a la Secretaría de la Comunicación de la Presidencia de la República. Que con relación a las diferentes notas periodísticas que señalan que un servidor se aprovechó de mi calidad de diputado local para que se aplicara la vacuna contra el COVID-19. Al respecto, diputado, deseo señalar que en ningún momento me aproveché o utilicé mi calidad de diputado de la 72ª legislatura para tener algún tipo de preferencia o privilegio para que se me aplicara la vacuna contra el COVID-19. Diputado Montemayor Garza, me escuchó, ¿verdad? Es cierto que se me aplicó dicha vacuna, pero ello sucedió porque antes de tomar protesta como diputado local, me desempeñaba como subdirector administrativo en el Hospital del Iste en Piedras Negras, Coahuila, lugar a donde aún sigo acudiendo para apoyar en las tareas que desempeñaba, pues ante la falta de designación de un nuevo administrador, no ha sido posible concretar de manera formal la entrega-recepción. Asimismo, deseo señalar que desde el mes de diciembre del año pasado el Hospital del Iste de Piedras Negras, Coahuila, realizó mi registro en la lista de espera para recibir la vacuna junto con el más personal del monoscomio. Pues aún y cuando no estoy dentro de la primera línea por las funciones que desempeñaba, también estaba expuesto a un contagio real, además de encontrarme dentro del grupo vulnerable. Voy a hacer un señalamiento que no lo traigo en el escrito, pero del 100% del personal que estaba bajo mi mando en la dirección administrativa, el 98% se contagió.
solamente su servidor. En esa área hasta este momento no he tenido el contagio. Cabe señalar que de manera muy clara que no he cometido irregularidad, pues como le he venido señalando las propias autoridades del hospital, un servidor se encontraba desde el mes de diciembre dentro de la línea de espera, siendo precisamente la propia dirección médica del monostomio la que me llamó para ser inmunizado, derivado de las actividades de riesgo que desempeñé y sigo realizando en ese hospital. Una vez que se concluyó la vacunación de las personas de primera línea, de médicos, enfermeras, personal y laboratorio de cocina. Por último, he de señalar, como lo refiere la dirección médica del hospital del ISSSTE de Piedras Negras, Coahuila, el criterio que se siguió fue el de proteger a todos los trabajadores y un servidor estaba incluido en la lista que se levantó por estar dentro del círculo de riesgo de contagio. Por lo tanto, no se ha incurrido en ninguna irresponsabilidad de mi parte. ¿Es cuánto? Tiene la palabra el diputado Gerardo Walz para alusiones personales. Gracias, diputado presidente. Voy a ser muy breve. Al diputado Montemayor, por supuesto que leí y escuché con mucha atención su punto de acuerdo, precisamente por eso los comentarios anteriores que hice, los cuales reitero. Y usted textualmente dijo que gracias al gobernador, tal lo escuché, que usted dijo que gracias al gobernador habían llegado las vacunas. Esas fueron sus palabras, no son las mías. Ahorita nos dice que llegaron 16,000 y que debemos de tener 4 millones. Si al gobernador les debemos las 16,000, ¿a quién le echamos la culpa de las que faltan? No podemos decir gracias al gobernador 16,000, pero las que faltan para llegar a los 4 millones, a eso el gobernador no tiene nada que ver. Esa es la parte donde yo digo que tenemos que ser congruentes. Por eso reitero, y es más, me sumo a la petición que hace el diputado Dávila, de que dejemos que la gente sea la que juzgue si se está haciendo bien o mal el trabajo en Coahuila. Yo mi punto es, si es posible, que se quite todas las referencias, agradecimientos del punto de acuerdo y se deje la parte medular, que es precisamente señalar que estas personas que están participando en el programa de vacunación no están preparados ni capacitados para ello y no deberían de estar ahí, que creo que es la esencia de lo que se está de lo que se está pidiendo, y que dejemos a la gente que diga si está bien o está mal lo que está haciendo el gobierno, no nosotros en un punto de acuerdo. Ese es precisamente mi planteamiento. Gracias, presidente. Agotamos la primera etapa y existen 2 solicitudes de palabra del diputado Álvaro Moreira y del diputado Hugo Dávila. Iniciamos una segunda ronda. Tiene la palabra el compañero Álvaro Moreira. Sí, gracias, presidente. Con el permiso de todos ustedes. Escucho los argumentos para justificar la aplicación de la vacuna de nuestro compañero diputado y yo tengo pues algunas cuestiones que hacerle. Primero, todos sabemos que usted debió haber pedido licencia desde que inició la campaña y separarse de cualquier tema en el que estaba laborando. Segundo, usted en ningún momento estuvo en la primera línea de batalla. Y algo que tenemos que dejar muy claro es que la vacuna debe de aplicarse ahorita a los que están en primera línea de batalla. Contagios, desgraciadamente, ha habido muchos. Ya nos decía el doctor López-Gatell que en el peor de los escenarios, en el escenario más catastrófico, México tendría o llegaría a los 60,000 muertos. Llevamos más de 142,000 muertos, 142,000 familias que están de luto. Y no es posible que nosotros todavía nos agandallemos las posiciones, nos brinquemos la línea, avancemos en esta línea para recibir esta vacuna. Debemos de respetar los tiempos y los grupos. Ahorita los que están en primera línea de batalla y después seguiremos a su paso
con los diferentes grupos como viene marcado por la Autoridad de Salud. Y me voy al tema de los servidores de la nación también. ¿Quién pudiera creer o pensar que estos servidores de la nación tendrían un mayor conocimiento técnico, médico, que el cuerpo de salud que está ahorita en el proceso de vacunación? Es increíble pensar eso. Es increíble pensar que ellos tienen un conocimiento logístico mayor que el del personal del Ejército Mexicano. Dejemos a los expertos a que realicen su trabajo. Es inadmisible que el cuerpo médico que está en la línea de batalla, que está ahora sí que cuidando de todos los mexicanos, no reciba esta vacuna por permitir que 23,000 servidores de la nación entren y ocupen su lugar. Nadie puede hacer mal uso de la vacuna, nadie. Se esperaban que llegaran 14,000, más de 14,000 dosis a Coahuila, llegaron 3,900. El cuerpo médico a vacunar aquí en Coahuila son más de 8,700. Ahorita pues van a recibir estos 3,900 la segunda dosis. Esperamos que llegue a tiempo el resto de las vacunas para poder aplicar esta segunda dosis a la totalidad del cuerpo médico. Ya dijo López-Gatell que no pasa nada si se pasan los 21 días. ¿Cómo creerle a López-Gatell que un día nos decía que no era necesario usar cubrebocas y al otro día que nos lo teníamos que poner? Que la pandemia se iba a acabar en junio y luego en septiembre y luego en octubre y ya mejor pues no pone fecha porque esto avanzando para de veras una cosa terrible para todos los mexicanos y para todo el mundo. ¿Cómo creerle a López-Gatell que le decía al presidente que él no tenía una fuerza de contagio, sino una fuerza moral y que él no era sujeto a ponerse el cubrebocas? Este mismo López-Gatell dice que no pasa nada si se pasan los 21 días de la vacuna. Entonces, sí estamos preocupados. Yo en mi caso estoy preocupado porque llegue, porque se respeten los lugares y porque nadie ahora sí se brinque la línea y hagan mal uso de esta vacuna. Así que yo apoyo el punto de acuerdo de nuestro compañero, el diputado Jesús María Montemayor, y es cuanto, presidente. Gracias. Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Cortés por alusiones y después el compañero Hugo Dávila. He escuchado con mucha atención a los tres diputados que han hecho alusión a mi persona y coinciden retiradamente en una acusación que carece de fundamento. Yo los invito a que fundamenten. Hay autoridades competentes, tenemos a la Secretaría de la Función Pública, nos inician los procesos. Dentro del Instituto del ISSSTE se encuentra el órgano que es el de Vigilancia y Policía, el OIC, para que ahí verifiquen si en algún momento cometí alguna irregularidad. En el tema es todo lo que puedo decirles. Y en cuanto a lo que mencionan con mucha insistencia, las bondades del gobierno del Estado para con la montos y cantidades de la vacuna para el COVID-19, coincido en los argumentos, por eso no insisto, me reitero, del diputado de Acción Nacional, Guad Santos, en que ha señalado correctamente que es responsabilidad del gobernador si él está queriendo adornarse en esta época de campaña que tenemos político, pues no lo haga de esa manera, por medio de sus diputados, como lo señalé en un principio. No somos el medio para estar alabando una responsabilidad que tiene como gobernador.
Señores diputados, venimos a legislar, no a alabar a un gobernador. Es cuanto. Tiene la palabra el diputado Héctor Hugo Dávila y después la compañera del Verde Ecologista. Le agradezco ahí nomás que lo señale, compañera, para que quede registrada la intervención en el sistema. Muy bien. Elvira Rodríguez, Claudia Elvira Rodríguez. Con su permiso, presidente. No soy yo quien lo señala el propio presidente de la República, quien hizo alusión a este tema en una de las mañaneras. Y agradezco que usted me dé esa explicación, pero no creo que es a mí a quien se la debe de dar. Se la debe de dar a esos camilleros y a ese personal de limpieza que están en los hospitales, a los cuales usted le quitó la oportunidad de vacunarse. Es cuanto, presidente. Tiene la palabra Claudia Elvira Rodríguez. Con su permiso, diputado. Yo creo que hay que respetar los tiempos, como dice el diputado Álvaro Moreira. Lo primordial es proteger a las personas que están luchando en la primera línea de batalla, arriesgando su vida, dejando a su gente sin convivir con sus familias. Yo creo que lo primordial a la gente que debemos de proteger, dejar a un lado los intereses partidistas y trabajar por nuestros coahuilenses, por lo mejor para nuestros coahuilenses. Yo apoyo el punto de acuerdo del diputado Sotomayor, de que hay que priorizar las cosas, hay que ver cuál es lo más importante. Yo creo que nuestra gente que está luchando contra este virus es a la gente que debemos de proteger. No creo que ninguno de nosotros nos hayamos desvelado o hayamos estado en urgencias en un hospital dándole auxilios a la gente que se nos está muriendo. Entonces yo creo que sí hay prioridades y la prioridad es proteger a nuestra gente que está luchando por nosotros para combatir ese virus. Es cuanto. Esta presidencia considera que está debidamente debatido el tema. Lo quiero poner a consideración para que considere el diputado Jesús María la modificación que hace el diputado Walsh en cuanto a que está de acuerdo en parcialmente y quitar algunos comentarios alusivos al gobernador, o si quiere que se quede el punto de acuerdo tal y como lo presentó. Lo que estoy revisando es que el punto de acuerdo como tal no lo podemos modificar, porque en el punto de acuerdo lo que el diputado Walsh dice es que dentro del cuerpo de los argumentos venimos, como él lo dice, reconociendo la labor que ha hecho el gobernador a través de los subcomités técnicos, a través de los decretos. Entonces, yo le pediría que se remitiera a votar lo que es el punto de acuerdo, que es exhortar a la Secretaría del Bienestar el retiro del personal del programa de vacunación. Yo lo dejaría así. Diputado Walsh, en cuanto al planteamiento del diputado Montemayor. Disculpe, señor presidente, tuve una situación que tenía que ir al baño, no escuché. ¿Nomás era que votara el punto? O sea, la presidencia pone a consideración del diputado Montemayor si condesciende a su petición de modificar el punto de acuerdo en cuanto a las alusiones al gobernador. El diputado Montemayor señala que lo que está para definición es en la parte resolutiva del punto de acuerdo y que es exhortar al gobierno federal y que si usted está de acuerdo en ese sentido. En esos términos de acuerdo. Ok, muy bien. Entonces, se queda el punto de acuerdo como se encuentra y lo ponemos a votación. ¿Va a aparecer?
Le pido por favor al diputado Rodolfo Gerardo Walsh nos dé cuenta de la votación. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 9 votos a favor, 2 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias. Se aprueba por mayoría el punto de acuerdo presentado por el diputado Jesús María Montemayor Garza, que se puso a consideración, por lo que debe procederse a lo que corresponda. A continuación, se concede la palabra a la diputada Luz Helena Morales Núñez para dar lectura a una proposición con punto de acuerdo que presenta la diputada María Esperanza Chapa García y que se encuentra consignada en el punto 5B del orden del día. Con su permiso, presidente. A nombre de la diputada María Esperanza Chapa García, me permito dar lectura a esta propuesta. Honorable Diputación Permanente del Congreso del Estado de Coahuila, presente. La diputada María Esperanza Chapa García, conjuntamente con las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario Miguel Ramos Arizpe, del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción sexta, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, independiente, libre y soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar ante esta Diputación Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, solicitando que la misma sea considerada de urgente y obvia resolución en base a las siguientes consideraciones. Los primeros días de este año, en el municipio de Piedras Negras, privaron de la vida a una joven de solo 25 años. Al parecer, estos lamentables hechos sucedieron al exterior de un bar, en el cual se suscitó una riña en la que la joven mujer no estaba involucrada. Sabemos que el personal de la Fiscalía General del Estado actuó de manera eficiente y logró la detención del presunto homicida. Se integró la carpeta de investigación correspondiente y el expediente se encuentra en proceso judicial. Es misión primordial para la Fiscalía General del Estado promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos humanos y de los intereses tutelados por la ley, con la finalidad de hacer prevalecer el Estado de Derecho. No dudamos que el Ministerio Público esté realizando de manera correcta su trabajo en este lamentable caso, y que tal como lo establecen los principios básicos de su actuar, está procurando que el juicio se siga con toda regularidad para que la impartición de justicia en este caso sea pronta y expedita, destacando su función como la representación social. En el Estado de Coahuila no es una entidad que permanece inerte ante este tipo de acontecimientos que nos laceran profundamente como sociedad y que ponen en riesgo gravemente la convivencia armónica que debe prevalecer dentro de cada municipio. Por ende, es de que solicitamos que se pida la aplicación de la pena correspondiente para el homicida, que se proteja y brinde el apoyo físico, material, psicológico a la familia de la víctima, redoblando esfuerzos para garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos. Nos unimos a la petición de los familiares de la joven igropetense, clamando justicia por la violación del derecho fundamental a la vida cometida en agravio de María Guadalupe, para que dicho acto no quede impune. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, fracción sexta, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, independiente, libre y soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante esta Diputación Permanente del Congreso del Estado solicitando que sea tramitado como urgente y obvia resolución el siguiente punto de acuerdo. Único. Se envía atento exhorto a la Fiscalía General del Estado para que continúe dando el debido seguimiento al proceso que se sigue por el homicidio de la joven María Guadalupe Castro Juárez. Atentamente, Saltillo, Coahuila de Zaragoza, enero de 2021, diputada María Esperanza Chapa García, del Grupo Parlamentario Miguel Ramos Arizpe, del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto. Gracias, diputada. Se somete a consideración de los compañeros diputados para determinar si el punto de acuerdo lo consideramos de urgente y obvia resolución. Se abre la votación y le pediré al diputado Walsh nos dé informe de la misma. Diputado presidente, el resultado de la votación es 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Gracias. Se aprueba por unanimidad. Se considera el punto de acuerdo de obvia y urgente resolución. Por lo tanto, se pone a consideración de los compañeros diputados quien desea hacer uso de la palabra. No habiendo solicitud de intervenciones, entonces lo ponemos a consideración el punto de acuerdo. Y le agradeceré al diputado Walsh nos dé informe del resultado de la votación. Francisco Javier, falta tu votación. Gracias. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias. Se aprueba por unanimidad el punto de acuerdo que se puso a consideración en los términos en que se planteó, por lo que debe procederse a lo que corresponda. A continuación, se concede la palabra a la diputada Yolanda Elizondo Maltos para dar lectura a un pronunciamiento que se encuentra consignado en el punto 6A del orden del día aprobado. Septuagésimo aniversario de la Caravana del Hambre. Lucha obrera de los mineros de Rosita, de San Juan de Sabinas, Cloete, del municipio de Sabinas, y Palau, del municipio de Musquis, Coahuila. Honorable Congreso del Estado de Coahuila, diputado presidente Ricardo López Campos, diputadas y diputados. Hoy miércoles 20 de enero del 2021, hoy exactamente, se celebra el 70 aniversario de aquella lucha heroica, laboral, de los mineros de Nueva Rosita, Cloete y Palau, de la región carbonífera. Movimiento social que el pueblo le llamó Caravana del Hambre. Corría el año de 1951, a casi 100 días de huelga, soportaban los mineros de la región carbonífera. Y en este día, hace 70 años, decidieron emprender una marcha de protesta a pie hasta la Ciudad de México. El grupo estaba conformado por 4,200 obreros, 100 mujeres y 30 niños. Marcha histórica por lograr sus derechos legítimos laborales. Caminaron más de 1,400 kilómetros hasta la Ciudad de México, a la que arribaron luego de innumerables sufrimientos y obstáculos el 10 de marzo de 1951, casi 3 meses de su partida, acompañado de 2 viejas camionetas que se hicieron muy famosas, la Teresa y la Verde, que llevaban bastimentos y propaganda hasta esa ciudad, a la capital del país. Hoy, a la distancia, cuando el azar y los tiempos retornan y se marchan, cuando los hombres de las minas siguen, sí señores, siguen sufriendo los mismos dolores, siguen dando su carne como pago a la avaricia y al desamor, en el trabajo más duro que el hombre pueda soportar. Si aquellos hombres de la caravana hubieran recibido justicia, lo ocurrido en la mina Pasta de Conchos no sería más que un sueño del Minotauro, de aquel maligno mitológico. La lucha minera de nuestra región carbonífera es la historia eterna del rico contra el pobre, del hombre harto contra la voz del hambriento. Es la historia de la traición y el engaño, de vivir en condiciones miserables, pero siempre
con dignidad humana, valor intrínseco del hombre. La caravana del hambre, como erróneamente se le nombró, no era otra cosa más que una manifestación pacífica de un grupo de trabajadores mineros quienes tomaron la decisión de dirigirse a la capital para pedirle al presidente de la República de aquel entonces, licenciado Miguel Alemán Valdés, el respeto a sus derechos laborales. El 16 de octubre de 1950, ya organizados los mineros de Nueva Rosita, 2.200 de la sección sindical famosísima de sección 14, 1.300 mineros de Palau del municipio de Musquis y 700 mineros del municipio de Sabinas, emplazaron a huelga para defenderse de los abusos laborales de la empresa Mexican Zinc Company, carbonífera de Sabinas, del monopolio Azarco, en un intento por mantener sus derechos laborales y humanos, que habían sido violados por las empresas en cuestión y por el propio Estado mexicano. Los mineros de Rosita iniciaron su trabajo diario y en ese día 16 de octubre decidieron comenzar su resistencia y protesta a través de una huelga que se iniciaría a las 12 mediodía, junto con los mineros de Palau y Cloete. Desde julio del 50 habían ya firmado un contrato colectivo con vigencia hasta el 52, con un acuerdo donde las ganancias adicionales por el incremento al precio de los metales se debería de repartir, de darse en forma tripartita. Número 1, elevar salarios. 2, pagar impuestos federales. Y 3, aumentar la ganancia empresarial. En aquel año había alrededor de 178 millones de pesos de ganancias por el aumento al precio de los metales exportados a Estados Unidos. Pero las empresas no le pagaron lo correspondiente a los mineros. Y sí, señores, esto fue la causa inmediata de emplazamiento a huelga un 16 de octubre de 1950. La devastadora represión con que se trató aquel momento minero es una vergüenza histórica para el Estado mexicano de entonces, tanto por el actuar de los empresarios, de los políticos y de los líderes sindicales. Tras la huelga, se declaró a Nueva Rosita en estado de sitio bajo patrullaje militar. Se suspendieron las garantías individuales. Hubo detenciones forzadas, registros e interrogatorios no ajenos a la tortura. Fue el común de la vida de aquel entonces de todos los habitantes de Nueva Rosita, Coahuila. La Secretaría de Trabajo congeló también los fondos de la cooperativa minera y esta con sus 2 sucursales fue cerrada, echándose a perder los comestibles en sus almacenes y perdiéndose otros artículos. La vida entonces se volvió crítica para la población local y para los huelguistas. Había hambre, niños muriendo. De eso se trataba, de matar la resistencia a fuerza de hambre y de necesidad. Se les negó la atención médica y el derecho primero a la educación de los hijos de los mineros, a quien por órdenes de las autoridades lamentablemente se les dio de baja en las escuelas. La Cámara de Comercio de Nueva Rosita negó a los comerciantes permiso de vender a los huelguistas, familiares y simpatizantes y se giraron órdenes expresas de cortar todos los servicios, agua, luz y sobre todo a los líderes del movimiento y como si fuera poco, también se censuró la correspondencia. Ante esta situación, el 20 de enero del 51, los mineros de la región iniciaron
esa marcha heroica, llamada correctamente la Caravana de la Dignidad, con el objetivo de entregar al gobierno un pliego petitorio donde se solicitaba respetar el contrato colectivo, reinstalación de mineros cesados, reapertura de cooperativas de consumo y de la clínica, pago de salarios caídos y entrega del dinero retenido por las compañías mineras. ¿Qué pasó entonces? Al llegar a la Ciudad de México, después de pasar días de gran pesar, de muertes, de heridos, los caravaneros de la región carbonífera encontraron en la capital las mismas injusticias. Fueron instalados en un parque deportivo acondicionado como campo de concentración. Celebraron mítines en la ciudad, fueron golpeados por la policía y sus líderes pasaron horas en la cárcel. Después de serles denegada la entrevista con el presidente de la República, el juez primero de distrito contestó negativamente al amparo y los caravaneros de Coahuila fueron obligados a regresar a su lugar de origen. La Caravana de la Dignidad es uno de los movimientos sociales de resistencia más importantes que se han expresado en la clase obrera mexicana del siglo XX. Nuestro reconocimiento a sus líderes, como lo fueron Francisco Solís, Ciro Falcón, Juan Morquecho, Abdón Alfaro y Félix Cruz. A todos los descendientes de esta historia de lucha heroica que llegó a niveles mundial, Unidad Democrática de Coahuila convoca a sus descendientes a que sigan contando la historia por siempre y para siempre, para que México y el mundo nunca olviden que siempre habrá hombres y mujeres que luchen por su dignidad. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Le agradecemos a la diputada la lectura de su escrito, su punto. Le agradecemos también, si la turna la oficialía mayor, por si hay algún compañero diputado o ciudadano que desee leerlo y recordarnos aquella fecha importante para la vida de la región carbonífera y centro. Sin embargo, por ser el primer punto de acuerdo, yo les agradeceré en lo futuro a todos los compañeros diputados que en el momento de prepararlo valoremos el tiempo para no excedernos de los 10 minutos que tenemos contemplado para este tipo de eventos. ¿Dónde? Me llamó la atención que no incluyeron. Sí. Como conmigo. Así es. ¿Verdad? Es la primera reunión, de mi parte debe existir tolerancia y debe existir convocatoria para todos, así como lo hice con el diputado Cortés, también con la diputada Yolanda Maltos, con el afán de tener orden en las futuras sesiones del Congreso. Muchas gracias, señor. Gracias. Muy bien. Agotados los puntos del orden del día, siendo las 12:26 del día 20 de enero del 2021, se da por concluida la presente sesión. Se cita a los diputados integrantes de la Diputación Permanente para sesionar a las 11 horas del día 27 de enero del año 2021. Muchas gracias a todos.